Bueno, buen día a todos los que están presentes. Gracias por sumarse. Estamos en un nuevo call de BAPSA junto con Delta. En esta oportunidad vamos a estar con Sebastián, que es Head Client Portfolio de Delta Asset Management, hablando un poco de perspectivas económicas de Argentina y estrategias de inversión. Así que esperamos que lo disfruten. Cualquier duda que tengan la pueden dejar por chat. Y también les recordamos que estamos haciendo este ciclo de charlas 2 por mes, así que por nuestros canales de difusión, vía mail y Telegram, que también les vamos a dejar el link, van a poder enterarse de las charlas futuras. Así que si les parece, damos inicio y nuevamente gracias por sumarse. Para recordarles a todos cómo es la dinámica de nuestras charlas. Buen día a todos, disculpen, Eugenia acá. Vamos a hacer una presentación de unos 30 minutos aproximadamente. Durante la presentación los invitamos a dejar todas las consultas que quieran en el chat, y justo en Condelphi las vamos a ir recopilando y transmitiéndoselas a Sebastián, y vamos a dejar unos minutos al final de la jornada para que puedan responder esas preguntas. Así que, dicho eso, Sebas, te damos la palabra. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Delfina y Eugenia, por la introducción. Muchísimas gracias por la invitación, darnos la posibilidad de dar nuestra visión de mercado y poder presentar alternativas de inversión gestionadas por Delta. Así que bueno, la idea es, ahora les voy a compartir una presentación para tener una guía. Vamos a transmitir un poco nuestra visión de mercado que estamos viendo en la macroeconomía, y eso que estamos viendo, cómo lo trasladamos a las decisiones de inversión que tomamos en las diferentes estrategias que gestionamos. Así que un segundito, les voy a compartir una presentación para tener una guía y ya arrancamos. Bueno, ¿ahí se ve bien? Sí, sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, como punto de partida y para introducir un poco la charla, ¿cómo estamos, ¿no? ¿Cómo vemos actualmente la situación macroeconómica? Un año que arrancó, bueno, con una sequía que viene teniendo un impacto tal vez inclusive más alto de lo esperado inicialmente. Eso está generando un impacto en el sector externo. Ahí nosotros estimamos que el valor en cosecha, la sequía va a generar una pérdida de 20.000 millones de dólares. Ahora, si eso lo introducimos en lo que es el sector externo, ¿no? Neto de otros factores, como puede ser el precio de energía que cayó respecto al año pasado, eso va de alguna forma a neutralizar un poco el impacto de la sequía, entre otros factores. Nosotros estamos calculando que el impacto neto el efecto de la sequía va a tener, neto de las otras cuestiones que les comentaba, un impacto de 10.000 millones de dólares. Esto en un contexto donde el Banco Central en lo que va del año viene perdiendo reservas. Vemos que día a día en el mercado libre de cambios el Banco Central viene vendiendo dólares. Se calcula que aproximadamente lo que en los 19 primeras ruedas de marzo, eso tiene el Banco Central viene vendiendo dólares por aproximadamente 1.600 millones de dólares. Si tomamos lo que va del año, es más de 2.500 millones de dólares. Si comparamos este marzo con el marzo del año pasado, el año pasado el Banco Central había comprado dólares aproximadamente por 350 millones de dólares, ¿no? Entonces, a la sequía se le suma que el Banco Central viene perdiendo reserva día a día, ¿no? Y esto de alguna forma, en un contexto macroeconómico desafiante y en un contexto donde ya las reservas del Banco Central, si comparamos históricamente, son bajas, esto empieza a generar un poco de nerviosismos, y son una de las variables que vamos a tener que ir monitoreando día a día en este año electoral. A esto se le suma, inflación creciente por cambio de precios relativos, por emisión monetaria, controles de cambio, desabastecimiento. Todo esto obviamente está generando presiones inflacionarias. Ahora después, más adelante, les voy a presentar un poco los escenarios que plantea Delta hacia adelante, un poco con las proyecciones de tipo de cambio, inflación, pero nosotros
en nuestro escenario base estamos proyectando inflación en torno al 120% para este año, y eso obviamente sin tener en cuenta que no haya un salto devaluatorio antes de las elecciones. Entonces acá por un tema de lo que vemos que se empiezan a debilitar un poco las expectativas, y eso empieza de alguna forma a tener algún impacto, o puede tener un impacto en lo que es el mercado de cambios y el mercado de deuda, ¿no? Lo que es déficit fiscal, que es otra cosa que planteamos de cómo estamos, nosotros estamos proyectando para este año un déficit fiscal ajustado por dólar soja en 3%. Nosotros decimos ajustado por dólar soja porque si llega a haber durante el año otro dólar soja, puede ser un dólar Malbec, como se menciona, etcétera, eso de alguna forma aumenta la recaudación, pero trae aparejado emisión y un déficit cuasi fiscal, por decirlo de alguna forma. Entonces, normalmente cuando presentamos nuestras proyecciones de déficit fiscal lo hacemos en esto de esa emisión que se genera por estos dólares que hemos tenido el año pasado. Entonces, nuestras proyecciones nos da en esta situación un déficit fiscal de 3%, que está muy por arriba de lo que un poco el objetivo que hay con el FMI, que es de 1,9%. Así que bueno, esto es un poco como punto de partida, introducción, cómo vemos actualmente la situación macro. ¿Cuáles serían las anclas, ¿no?, de acá en adelante para contener un poco expectativas? Acá vemos un poco la situación de reservas al 28 de febrero. Si bien las reservas brutas son 38.000, eran 38.700 millones de dólares al 28 de febrero, ahí cuando vamos viendo los diferentes componentes de las reservas, hay 18.000, o al 28 de febrero había 18.722 millones de dólares del swap con China, que eso, si bien actualmente hay activado 10.000 millones, después el uso de esa activación no es sencillo, ahí tiene que haber dos empresas, una argentina y una china, que estén dispuestos bueno, dentro del comercio internacional, a hacer esa transacción en yuanes. Desde que se activó se utilizaron solamente 500 millones de dólares. Entonces, si bien está activado, tampoco esa utilización es tan sencilla. Lo que nosotros vemos clave y a monitorear hacia adelante, que puede ser un ancla a esto, es la evolución de los depósitos del sector privado. Hoy los depósitos del sector privado están encajados en el Banco Central, que son esos 12.900 millones de dólares que había al 28 de febrero. Entonces, si en un contexto donde más desafiante, si el depositante empieza a tener mayores temores y empieza a retirar esos depósitos, de alguna forma eso tiene un impacto directo en las reservas. Por eso creemos que hacia adelante es clave ir monitoreando la evolución de los depósitos del sector privado. En los últimos datos oficiales, la semana pasada se empieza a ver algo de salida todavía de depósitos, después, bueno, de todas las novedades que hubo la semana pasada, se empieza a ver algo de salida, todavía no es salidas importantes. Los depósitos, ahí en la presentación, nosotros teníamos los depósitos en 16.000 millones de dólares. Creemos que, bueno, esto es clave ir monitoreándolo. Si se mantiene estable, esto de alguna forma le puede dar un poco mayor tranquilidad al gobierno para transitar este año electoral. Si en algún momento esto empieza a caer, van a caer las reservas, y eso, bueno, puede ser un factor que lleve al gobierno tal vez a tener que hacer un salto devaluatorio. Después, además de los depósitos, como pueden ver, al 28 de febrero había 4.900 millones de dólares, que eso básicamente son swap con otras instituciones, seguro de depósitos, etc. Las reservas netas al 28 de febrero eran 2.000 millones de dólares. Si a eso le sacamos oro y DEX, que oro era a esa fecha 3.600, DEX 2.400, si hacemos neto de lo oro y DEX, las reservas netas líquidas estaban negativas en 4.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso negativo refleja que se está utilizando lo que puede ser otros, que son los 4.000 millones más o menos negativos, o bueno, no se sabe porque eso no es información pública, pero si tenemos los DEX y el oro, eso no se usa, de alguna forma se está utilizando de otros de los ítems que tenemos ahí en la presentación. Para tener una referencia, en el 2015 las reservas netas
que a febrero eran 2.000 millones, en 2015 llegaron a ser 1.000 millones negativas, y las reservas netas líquidas, que actualmente, o al 28 de febrero, aproximadamente 4.000 millones de dólares negativos, en el 2015 llegaron a ser negativas en 6.000 millones de dólares. Entonces, de vuelta, esto es, de alguna de las formas, alguna de las anclas que queda, el tema de la evolución de la estabilidad que veníamos observando en los depósitos en los últimos meses. Es vital que eso de alguna forma se mantenga para dar un poco de tranquilidad en este contexto de mayor incertidumbre. Otra de las anclas que creemos que puede haber es el calendario electoral. Acá están un poco las fechas claves que hay que seguir monitoreando. Creemos que obviamente lo político va a jugar un protagonismo importante en este año. Ahí pueden ver las elecciones de las diferentes provincias, las fechas claves en junio, donde se van a definir las alianzas y los precandidatos. El 13 de agosto las PASO, después el 22 de octubre las generales, y el 19 de noviembre sería si hay balotaje. Acá nosotros creemos que tal vez el calendario electoral en el segundo semestre, si empiezan a aumentar las expectativas de un cambio de administración a partir de diciembre, después veremos si viene una nueva administración y es exitoso y logra de alguna forma resolver todos los problemas que tiene la macroeconomía argentina. Pero más allá de eso, creemos que las expectativas de cambio pueden traer un poco de aire y de alguna forma ser un ancla en un contexto que seguramente en meses de deterioro de las variables, las expectativas de cambio pueden ayudar, a diferencia de lo que, por ejemplo, pasó en el 2019, donde las expectativas de cambio de gobierno trajeron un deterioro importante en el precio de los bonos, de las acciones. Bueno, eso, este año, esas expectativas de cambio tal vez puedan de alguna forma favorablemente y contienen un poco algunas variables. Respecto a cómo puede llegar a ser la evolución entrando un poco en lo que es tipo de cambio, acá nosotros lo que planteamos es cómo es la estacionalidad de compra de dólares del Banco Central en el MULC. Lo que ven en el gráfico de la derecha, las barras azules, lo que proyecta Delta para lo que resta del año, lo que está en naranja es ya lo ocurrido, y el gris es lo promedio en los últimos 9 años. Entonces, si vemos los próximos 3 meses, que son los meses donde estacionalmente hay mayor liquidación de cosecha, normalmente, o si tomamos el promedio de los últimos 9 años, mismo marzo, abril, mayo y junio son meses donde el Banco Central tiende a comprar dólares en el mercado libre de cambios. Ahora lo vamos a ver, pero normalmente cuando el Banco Central compra dólares, tiende a desacelerar el ritmo evaluatorio. Cuando vende, como está ahora, que todos los días se está vendiendo dólares en el mercado libre de cambio, tiende a acelerar el ritmo evaluatorio. Por eso también es importante cómo nos podemos llegar a imaginar que se puede comportar el tipo de cambio. Nosotros, como les decía anteriormente, para este año tenemos una proyección de inflación de 120%. Obviamente Argentina nos lleva a estar revisando esto constantemente, pero actualmente trabajamos con ese dato de inflación para este año, y en lo que es el ritmo evaluatorio también nos imaginamos o lo proyectamos en estos niveles de 120%. Ahora, seguramente esto no sea que todos los meses el ritmo evaluatorio y de inflación sea igual, entrando ahora en los próximos 3 meses, donde si bien va a estar el impacto de la sequía, el Banco Central, principalmente en mayo, por lo que nosotros proyectamos, tiende a comprar dólares. Probablemente la inflación en los próximos, por lo menos en mayo, le gane al ritmo evaluatorio, pero si miramos el segundo semestre, donde estacionalmente son meses donde el Banco Central tiende a vender dólares en el mercado libre de cambio, seguramente que ahí el ritmo de evaluatorio se tenga que aumentar. Fíjense que, como les decía, marzo, si tomamos el promedio de los últimos 9 años, el Banco Central compró dólares, y en lo que va de este marzo, el Banco Central viene vendiendo 1.600 millones de dólares. Si lo comparamos con el año pasado, el Banco Central había comprado 300 millones de dólares. Entonces eso también denota un poco el escenario de mayor vulnerabilidad. Y si hacemos las proyecciones que nosotros, ponemos las proyecciones de Delta, fíjense que recién estamos esperando que el Banco Central pueda comprar dólares en mayo. En abril, que es un mes que estacionalmente compra, también nosotros lo tenemos como que va a tener que vender dólares. Así que bueno, esto
de alguna forma plantea un escenario desafiante, por eso de vuelta es vital ver cómo evolucionan los depósitos del sector privado. Después otro ejercicio que hicimos es, bueno, teniendo en cuenta el año pasado, donde el Banco Central en el MULC acumuló aproximadamente 5.000 millones de dólares, bueno, ¿cuáles han sido los sectores que han aportado dólares y cuáles han sido los sectores que han demandado dólares? Entonces fíjense que ahí el sector agro, cereales, ha aportado, eso lo hicimos sobre un saldo neto de 100. Sobre 100, por ejemplo, el agro aportó 728 millones de dólares el año pasado. Eso nosotros esperamos que, si lo tendríamos que ajustar sobre 100, este año seguramente estimamos que va a estar por la mitad de esos 728, ¿no? Entonces, ahora, por otro lado, ¿cuáles han sido los sectores que han demandado dólares el año pasado? Bueno, tal vez lo que es electricidad, petróleo, que son sectores del año pasado se vieron impactados por el aumento de precios internacionales, eso han cedido los precios, sumado que bueno, Argentina va avanzando en un gasoducto y se espera que en los próximos años inclusive pueda exportar energía, eso tal vez demande un poco. Veremos qué pasa con el tema turismo, que el año pasado también, bueno, fue uno de los sectores que mayor demandó de dólares, si hay alguna restricción con respecto al turismo para, de alguna forma, compensar los menores dólares que van a ingresar por el agro. Por eso, básicamente, ver en qué sectores, de alguna forma, se puede ajustar para compensar el menor ingreso por el agro. Acá lo que planteamos, lo que les comentaba anteriormente, en el gráfico de la derecha, lo que mostramos es la variación semanal del A3500 con respecto a las compras del Banco Central en el Mercado Libre de Cambio. Fíjense que hay una relación cuando el Banco Central aumenta o puede comprar dólares en el Mercado Libre de Cambio, normalmente se desacelera el ritmo evaluatorio, cuando tiende a vender se aumenta el ritmo evaluatorio, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que le planteaba anteriormente, acá está con el gráfico y explicado esa relación inversa que hay entre compra de dólares del MULC y desaceleración del ritmo de evaluatorio. Ahora, viendo históricamente los tipos de cambio, acá vemos la brecha, el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación ajustado por inflación en términos reales, y esperando un poco cuál es nuestra perspectiva. Ahora les voy a plantear los escenarios de Delta hacia adelante, pero ahí puede haber dos escenarios, que el gobierno de alguna forma logre llegar a las elecciones sin un salto devaluatorio, y bueno, seguramente que igualmente las expectativas de evaluatorio van incrementándose en el correr de los años, porque con una nueva administración y si busca resolver las distorsiones que tiene la macro argentina, seguramente que va a tender a, no sabemos si de una o en el corto plazo va a tratar de achicar la brecha, ¿no? Y eso, de alguna forma, va a llevar a una evaluación del oficial. El oficial va a tender a ir a buscar al contado con liquidación. Si de entrada el gap es 0, bueno, ahí después va a depender del plan económico y la confianza que genere la nueva administración. Si genera confianza, seguramente que la línea celeste va a ir a buscar la violeta, y después, con un plan económico creíble y generando confianza, probablemente las dos tiendan a ir abajo si nos basamos en el pasado. Si comparamos históricamente, la brecha es elevada. Fíjense que solamente la brecha actual se superó en dos momentos, que fue en octubre de 2020, cuando fue todo el tema de la reestructuración de la deuda argentina, el año pasado con momentos de incertidumbre por cambios en el equipo económico. Obviamente la brecha es elevada, eso refleja la vulnerabilidad y la debilidad de la macro. Veremos hacia adelante un poco, bueno, cómo se desenvuelven las variables, pero seguramente, y lo que empezamos a ver, y ahora se los voy a mostrar, es que empiezan a aumentar las expectativas de evaluatoria, y eso ya se empieza a ver en mayor demanda por instrumentos de cobertura. Esto es el contado con liquidación. En Delta nosotros, bueno, en nuestro comité de inversiones nos basamos en el análisis fundamental, pero también complementamos nuestras decisiones con análisis técnico. Tenemos herramientas cuantitativas. Dentro del equipo de inversiones hay un especialista técnico, hay un analista macro y que hace todo el análisis cuantitativo. Creemos que, bueno, los mercados a nivel global y local cada vez son más técnicos, hay más algoritmos generando en portafolios, todas esas herramientas que aportan mucho valor en nuestro proceso de inversiones. Acá lo que planteamos es el contado con liquidación
esto es nominalmente, ¿no? Entonces, en un contexto de inflación arriba del 100%, obviamente la tendencia siempre es alcista, pero si vemos el comportamiento del contado con liquidaciones, es como una escalera, lateraliza y pega saltos. La tendencia desde el análisis técnico obviamente sigue siendo alcista. Ahí vemos que en los últimos días hubo una cierta, aflojó un poco el contado, pero bueno, la tendencia igualmente sigue siendo alcista. Algo que me olvidé de comentarles es obviamente que todo este contexto de Argentina desafiante se da también en un contexto global también desafiante, en un contexto donde los bancos centrales, para tratar de bajar la inflación, estamos en un proceso de suba de tasas en Estados Unidos, en Europa. Obviamente esa suba de tasas está generando volatilidad y generó correcciones, sigue generando correcciones en lo que es renta fija, renta variable. Ahí el mercado el año pasado tal vez fue un año de donde el mercado estuvo focalizado en la inflación empieza a ceder, pero ahora está focalizado, bueno, esa suba de tasa, qué impacto va a tener en la actividad económica global. Vemos un mundo que en los últimos años, en un contexto de tasas históricamente muy bajas, ha aumentado su apalancamiento considerablemente, los países han aumentado su endeudamiento. Vemos países que tienen ratios sobre deuda sobre PBI arriba de 100, 150%. Las empresas también han aumentado su endeudamiento, los individuos han aumentado su apalancamiento. Entonces, en este contexto de tasas, todos los agentes son mucho más sensibles a esos movimientos de tasa, y bueno, vimos que los bancos centrales fueron subiendo las tasas y empezaron a aparecer estos temas en los sistemas financieros. Por eso también eso hay que ir monitoreándolo, porque consideramos que hoy el mundo es mucho menos apalancado. Vemos las curvas de bonos americanos muy invertidas. Esto significa que un bono de 6 meses, 2 años, rinde más que un bono de 10 años, y normalmente cuando se da esos contextos de curvas invertidas es la antesala de recesión, ¿no? Acá no lo tengo, pero hay un gráfico que se ve claramente. Comparamos un bono de 2 meses, o uno de 6 meses con uno de 10 años, uno de 2 años con uno de 10 años, y vemos que cada vez está más invertido, porque el de 2 años o el de 6 meses rinde más que el de 10, y normalmente cuando se dio ese contexto vino en los trimestres. El contexto global, por lo menos a nosotros en Delta nos lleva a tener cautela en estrategias globales que gestionamos. Venimos manteniendo muchísima cautela posicionada en activos de baja volatilidad. Hice ese paréntesis del mundo porque, bueno, no lo había comentado al principio, pero también es importante mencionar que todo este contexto desafiante para Argentina se da también en un contexto de mayor volatilidad global. Respecto al mercado de deuda, acá se puede ver un poco el perfil de vencimientos. Argentina hizo un canje hace algunas semanas. Eso de alguna forma despejó los vencimientos hasta junio. Cuando fue el resultado del canje, en la prensa, bueno, se hablaba de que el resultado no fue tan bueno, no fue bueno como se esperaba. Nosotros ahí creemos que no es que fue malo, sino que determinados jugadores del mercado no pudieron participar por una cuestión de su perfil de riesgo o sus mandatos. Y eso mismo pasa a nosotros que somos en la industria de fondos comunes de inversión. Nosotros en un mandato de fondos de corto plazo, T+1, no podemos incorporar un bono que vence dentro de 2 años, porque eso de alguna forma estaría fuera del mandato, ¿no? Entonces, no es que tal vez algunos jugadores no participaron porque no querían, sino porque no podían, de acuerdo a las necesidades de cada uno, ¿no? Pero acá lo importante resaltar es lo que viene hacia adelante, ¿no? Fíjense lo que son los vencimientos de julio y lo que son los vencimientos de septiembre. Ahí hay vencimientos importantes, además hay que financiar el déficit fiscal, y eso obviamente también va a incrementar el endeudamiento. Entonces, bueno, veremos hacia adelante qué ocurre desde julio a septiembre, que como pueden ver hay vencimientos importantes. Eso representa aproximadamente el 68% total de los vencimientos, equivale a un 10% del PBI. Veremos si hay un canje, hay nuevo canje, de alguna forma para despejar los vencimientos de lo que resta del año, y eso da un poco
da un poco de tranquilidad para transitar de vuelta este año electoral, pero el desafío está ahí latente y bueno, es un factor de riesgo que hay que ir monitoreando y ver qué acontece hacia adelante. Respecto, bueno, un poco los escenarios que planteamos nosotros hacia adelante, nosotros veníamos trabajando básicamente con 3 escenarios, que era el status quo, que es el escenario donde nosotros planteamos que es un escenario de desdoblamientos de facto, no hay un desdoblamiento formal, pero sí hay dólar soja, hay dólar Malbec, eso hace que haya mayor brecha cambiaria y que caigan las reservas, ¿no? Que es un poco el escenario base en el cual nosotros veníamos trabajando, desde el año pasado veníamos trabajando también con ese escenario, con otro que le llamamos ajuste ordenado, que era un escenario donde el gobierno empezaba a hacer el ajuste, achicaba el déficit fiscal. Nosotros le asignamos muy baja probabilidad porque es difícil pensar que en un año electoral el gobierno vaya a hacer un ajuste, que vuelva a aumentar las tarifas. Bueno, al estar en un contexto de 100% de inflación, si uno no vuelve a aumentar las tarifas, el aumento que viene haciendo se licúa rápidamente, ¿no? Entonces ese escenario actualmente lo sacamos porque le asignamos muy baja probabilidad y ahora es básicamente nula. Por eso lo que vinimos haciendo en las últimas semanas, tal vez a lo que es el ajuste desordenado, que sería un contexto donde el gobierno devalúa, pero devalúa sin generar confianza y eso, bueno, trae un impacto inflacionario. Ahí lo que planteamos que en el escenario la brecha cae, porque obviamente el oficial sube, pero es un escenario de devaluación sin confianza que puede traer, bueno, tal vez un escenario más similar a lo que pasó en los años 70, ¿no? Y eso, bueno, si bien hoy le asignamos casi la misma probabilidad que el status quo, fuimos aumentando en este contexto que vemos que el Banco Central va perdiendo reservas, como bueno, todos los desafíos que fui planteando a lo largo de la presentación. Lo que fuimos haciendo en las últimas semanas tal vez es asignarle mayor probabilidad a este escenario de ajuste desordenado. Hoy básicamente, si tenemos que asignar probabilidades, básicamente 40 al escenario de status quo, 40 al ajuste desordenado, y 20% al escenario ese que planteamos de desdoblamiento institucional, que lo ponemos porque, bueno, la semana pasada, las semanas anteriores hubo muchos rumores o se hablaba de que podía haber un desdoblamiento institucional, que ahí sí ya es un desdoblamiento no de facto como planteamos en el status quo. Entonces, bueno, tal vez no es el escenario que le asignamos mayor probabilidad, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Y ahí básicamente en los semáforos que ven es, bueno, cómo se puede comportar la inflación, la brecha y las reservas. Eso lo vuelvo a repasar. En el status quo, que de alguna forma el gobierno llega a la elección sin devaluar, pero en ese escenario, si bien hay menos inflación, nosotros el escenario que estamos planteando es 120 de inflación y 120% de devaluación del tipo de cambio oficial. Hay menos inflación porque de alguna forma no tenés un salto evaluatorio, pero es un escenario de vuelta con inflación en torno al 120%. La brecha cambiaria, por mayor restricciones, se amplía y es en el escenario donde más reservas perdés. En el desdoblamiento institucional, que sería devaluar parte del oficial, porque ahí hay que ver si hay un desdoblamiento, cómo se materializa, si hay un dólar comercial y uno financiero, pero bueno, el financiero de alguna forma, parte de lo que hoy está el oficial iría al financiero, entonces bueno, eso es una cierta devaluación, por eso, bueno, más inflación con respecto al anterior, menos brecha cambiaria porque algo ya lo devaluaste y perdés menos reservas que en el anterior. En el caso de, si haces un salto devaluatorio, bueno, va a ser el que más inflación genere inicialmente, después veremos si se genera confianza o no, si no se genera confianza la inflación va a seguir subiendo, menos brecha cambiaria porque se devalúa el oficial, y bueno, al devaluar tal vez el que menos reservas pierde. Entonces es un poquito los escenarios que nosotros planteamos hacia adelante. De vuelta, si hoy tenemos que asignar probabilidad, el status quo venía siendo nuestro escenario base, pero en las últimas semanas le empezamos a asignar por lo que viene aconteciendo, mayor probabilidad del ajuste desordenado. Bueno, en este contexto, ¿cómo posicionamos y qué estamos viendo en las diferentes curvas o en los diferentes activos, ¿no? Lo que es bonos en dólares, que son los bonos globales, están en un proceso correctivo, ahora lo vamos a ver en un gráfico técnico. Creemos que
va a haber oportunidades a lo largo del año, pero en este proceso correctivo de tendencia bajista de corto plazo, nosotros preferimos mantener cautela. Nosotros creemos que con una administración, por expectativas de cambio, de vuelta, después veremos si la nueva administración es exitosa o no, pero las expectativas de cambio tiene que hacer que los bonos globales valgan más de lo que valen hoy, por eso lo vemos como un activo que va a tener volatilidad a lo largo del año, pero seguramente ofrezca oportunidades. Mismo nosotros tenemos ejercicios de reestructuración de deuda global, de bonos globales argentinos, con una nueva administración, y bueno, en cualquier escenario que básicamente quita es muy difícil por una cuestión de que ya están a precios bajos de paridad, pero en cualquier ejercicio de reestructuración que amplíen los años de vencimiento, con una nueva administración y con expectativas de cambio, seguramente que la paridad sea mayor de la que tenemos hoy. Por eso, de corto plazo, cautela, creemos que va a haber mejor punto de entrada, por eso por ahora no estamos participando en ese tipo de activos. Lo que son bonos corporativos en dólares, bueno, los bonos corporativos de muy buena calidad crediticia argentina están a tasas similares a bonos tal vez de un bono de una empresa americana, de una empresa brasilera, etc. Entonces creemos que si lo comparamos con los peers latinoamericanos o mismos globales, están caros. Ahí, para aquel que quiera posicionarse en bonos corporativos, creemos que bueno, tal vez hay empresas con un buen perfil crediticio que ofrece tasas de 2 dígitos en dólar. Entonces preferimos ese tipo de activo, buscar un buen crédito que ofrezca 2 dígitos. Lo que es la curva SER, nosotros venimos gestionando activamente, tenemos una estrategia que busca ganar la inflación en el mediano y largo plazo. Lo que estamos ahí haciendo es gestionando activamente. Hoy estamos con una duration de 1 año, estamos más posicionados en el tramo corto, pero la gestionamos activamente, y mismo en términos generales en las estrategias en pesos, lo que vamos haciendo es gestionando activamente lo que es SER y dual, ¿no? Porque en momentos esa opcionalidad que tienen los duales de pagar lo más alto entre la inflación y la devaluación, a veces es barato, entonces ahí aumentamos duales. En los últimos días empezamos a ver que las expectativas devaluatorias empiezan a aumentar, hay mayor demanda por duales, esa opcionalidad ya en promedio está a 3%, entonces bueno, vamos viendo y gestionando activamente. Yo les puedo mostrar la foto de cómo hoy estamos posicionando la cartera, pero la verdad que amerita tener una gestión activa, lo que es las curvas SER y de duales. Lo que es dólar link, que de vuelta empezamos a ver apetito por cobertura, ahí nosotros tenemos 3 estrategias que ahora se las voy a presentar, pero en términos generales preferimos tener sesgo hacia créditos corporativos. Tenemos estrategias que tenemos un portafolio diversificado, pero dentro de esa diversificación hoy preferimos hacer foco en la liquidez y en la calidad crediticia, y en lo que respecta a la calidad crediticia preferimos tener un sesgo hacia bonos corporativos. Lo que es BATLAR y tasa fija, que son para estrategias más de cash management o de renta fija a corto plazo, bueno, ahí lo que viene sucediendo es que el Banco Central viene subiendo la tasa de interés. En los últimos meses un fondo de money market no rindió muy lejos de la inflación, inclusive algún mes rindió más que la inflación, pero bueno, ahí nosotros lo que le decimos a nuestros inversores, cuidado, porque en los últimos meses viene resultando, pero aquel inversor que busque una cierta cobertura hacia adelante, esperando un salto devaluatorio en algún momento, bueno, tal vez es momento de empezar gradualmente a tener cobertura, porque sabemos cómo funcionan los fondos Dollar Link. Nosotros tenemos un fondo Dollar Link que tiene más de 10 años de trayectoria, y ya hemos pasado el 2015, por ejemplo, que es un contexto similar al actual por el año electoral, que van aumentando las expectativas de evaluatorio, y si uno va a buscar esa cobertura más cerca de octubre, pongámosle, que es la elección general, bueno, tal vez en ese momento un bono corporativo de Dollar Link que hoy rinde de evaluación menos 2, 3%, en ese momento puede llegar a rendir de evaluación menos 15%, ¿no? Y entonces al momento de buscar la cobertura ya es cara y es tarde. Por eso hay algunos inversores que vemos que vienen devengando y vienen en pesos. Si en algún momento quieren buscar una cobertura, tal vez es importante tal vez ir gradualmente aumentando esa cobertura y no dormirse, y que cuando la vayan a buscar ya el precio sea otro. Lo que es acciones, bueno, globales, les hice hace unos minutos, hice un paréntesis de nuestra visión global. Si bien los mercados han tenido una recuperación en los últimos días, nosotros seguimos con mucha cautela en lo que es estrategias globales, tal vez posicionado en activos de
money market, de tasa fija de muy corto plazo, tasa fija, fondos o instrumentos de renta fija a corto plazo. Creemos que va a ser un año de volatilidad, de trading, va a haber oportunidades, pero bueno, por ahora, en lo que es estrategias globales preferimos mantener cautela. En lo que es acciones argentinas, si bien el mercado tenía una cierta recuperación, todavía, ahora lo vamos a ver más claramente en un gráfico, creemos que amerita tener cautela. Les voy a mostrar algunas cositas de lo que ya les fui mencionando. Acá fíjense la curva de serie duales, como les decía, la opcionalidad empieza a estar más cara, esa opcionalidad de tenerlo más alta entre la inflación y la devaluación que ofrecen los duales. Hace unos días tal vez esa opcionalidad era cero, entonces si un ser y un dual es lo mismo, me compro el dual, que si hay un salto evaluatorio estoy cubierto. Ahora, cuando esa opcionalidad empieza a ser más cara, fíjense que en promedio ya la vemos en 3%, más caro que el hacer, bueno, vamos viendo y lo vamos gestionando activamente. Esto, fíjense lo que hacemos acá, cuál es la devaluación y la inflación implícita en activos. Entonces, ¿qué hacemos? Comparamos un bono soberano tasa fija con un bono soberano dólar link y un bono soberano tasa fija con un bono SER. Fíjense que hoy, para este año, la devaluación implícita en los bonos es de casi 120%, 119,4%, y la inflación 115,2%. Pero fíjense esa línea verde cómo en los últimos días se empinó. Eso significa que empezaron a aumentar las expectativas de evaluatoria, que es lo que les comentaba anteriormente. Ya el mercado está descontando, por lo menos lo que reflejan los precios de los activos, es una devaluación de este año del 120%, que no está en línea un poco con lo que nosotros esperábamos, que nosotros lo tenemos en 120 ya hace varios meses, por eso digo que lo vamos corrigiendo, pero hoy el mercado ya está esperando una devaluación en esos niveles y una inflación del 115%, pero lo importante para resaltar acá, fíjense, de vuelta, esa línea verde, cómo se empinó en los últimos días. Bueno, esto técnicamente, fíjense, esto es un bono, el GD30, el gráfico habla por sí solo, la tendencia bajista, por ahora, por eso decimos que va a haber oportunidades, pero por ahora, por lo menos las señales técnicas nos dicen de tener cautela. Y lo que es el Merval, fíjense también técnicamente, nosotros el Merval, esto es ajustado por contado con liquidación en dólares. Fíjense cuando tocó ese doble techo después del rally que tuvo en los primeros meses del año, bueno, y también en los últimos del año pasado, se respetó ese doble techo y corrigió. Ahora se volvió a meter en ese canal, ese rango de trading que estuvo desde el 2020. Por ahora, si bien tuvo una recuperación en los últimos días, creemos que amerita tener cautela. Acá comparamos el Merval, fíjense, con el resto de los índices globales, el S&P, etcétera. Fíjense que de las PASO 2019, la barra amarilla, que es el Merval, viene rindiendo mucho peor que los pares, pero en el último, esos LTM, que son los últimos 12 meses, fíjense que el Merval ha tenido un desempeño mejor que los índices, el resto de los índices globales. Si nos vemos las últimas semanas, bueno, tal vez el Merval cayó más que el resto. En la última semana recuperaron todos los índices y el Merval fue, salvo Emerging Market, recuperó un poquito más, pero mejor que tal vez de los índices de países desarrollados. Pero bueno, por ahora, de vuelta, creemos que en acciones también, al igual que los bonos globales, va a ser un año que va a haber muchas oportunidades de largo plazo seguramente, y en un contexto de normalización de la economía argentina, las acciones argentinas presentan una oportunidad enorme, pero creemos que tal vez pueda haber un mejor punto de entrada. Por eso, bueno, por ahora cautela, pero de vuelta, sabemos que si nosotros nos imaginamos el Merval a fin de año, seguramente esté por arriba de los niveles actuales, y creemos que va a haber oportunidades, y en algunos sectores puntuales creemos que va a haber bastante oportunidades. Así que bueno, eso es un poquito la visión de mercado, cómo estamos posicionando las carteras, para cerrar y ya quedar abierto a las preguntas, comentarle un poco Delta, bueno, gestiona más de 30 fondos comunes de inversión, pero la idea es resaltar estrategias y no fondos, básicamente alternativas de fondos de money market, fondo T+1, fondos dólar link, en este contexto donde empiezan a aumentar las expectativas evaluatorias, la estrategia SER que nosotros gestionamos, y después, bueno, tenemos algún fondo de renta mixta de gestión activa que viene teniendo muy buena performance contra benchmark y contra grupo de pares, y bueno, también que sepan que tenemos 3 alternativas en lo que es renta variable. Delta, bueno, es una compañía que se creó en el 2005 y gran parte de estas estrategias que les voy a presentar ahora están desde que se creó la compañía en julio del 2005. Bueno, vamos a ir de menor a mayor repasando rápidamente las estrategias. Fondos de money market,
Delta Pesos es una alternativa para eficientizar excesos de liquidez de muy corto plazo, invierte 30% en plazos fijos, o también puede invertir en cauciones, y el 70% restante está en activos de liquidez inmediata. Entonces, esto es una alternativa muy utilizada por empresas y mismo por individuos. Me pasa a mí, cobro el sueldo y tal vez la tarjeta de crédito la tengo que pagar dentro de 1 o 2 semanas, mientras tanto eficientizo ese exceso de liquidez transitorio en algún fondo de money market que tiene la ventaja de pagar, uno rescata y en el mismo día se le acredita el dinero al inversor. Mismo hay empresas que llega el viernes y tienen exceso de liquidez y suscriben el viernes y rescatan el lunes. Eficientizar exceso de liquidez de corto plazo, de vuelta, invierte 30% en instrumentos de avengamiento y el resto en 70% en activos de liquidez inmediata. Actualmente un fondo de money market tiene una TNA, esa TNA es de un día de 63,6 y eso lo llevamos a una TIR, está en torno al 88-89%, ¿no? Con una vida promedio del portafolio de 6 días. Así que bueno, una alternativa para que tengan en cuenta para eficientizar exceso de liquidez de corto plazo. Después, bueno, tenemos estrategias T+1, ahí focalizarnos en lo que es Delta Ahorro y Delta Ahorro Plus. Delta Ahorro es una alternativa que lo que busca es mantener un perfil muy conservador, mantener un perfil de en la gestión se mantiene en foco en la gestión, en la liquidez y en la calidad crediticia. Es un fondo que no invierte en ni bonos ni letras del tesoro. Básicamente la cartera está compuesta por 50% en bonos corporativos Batlar de corto plazo, 10% de fideicomiso, 15% de plazo fijo, mantiene un colchón de liquidez del 20% entre pases, fondos de money market que podemos invertir hasta un 5%. Solo lo que podemos llegar a incorporar en esta estrategia que sea subsoberano es Cava, que es un crédito que nos sentimos cómodos por su trayectoria o su perfil crediticio. Entonces, para aquel inversor que busque tener un poco más de rentabilidad que el money market, manteniendo un perfil muy conservador, es Delta Ahorro. Obviamente que en estos contextos que estamos viviendo, donde el Banco Central viene subiendo la tasa de interés por la inflación elevada, en esos contextos tal vez conviene más el money market, porque el money market, al tener el 70% de la cartera en activo de liquidez inmediata y los plazos fijos, que nosotros tenemos una cascada y van venciendo, capturan más rápidamente esa suba de tasa. Entonces, si estás en un contexto de suba de tasa, es preferible el money market. Si se estabilizan las tasas o incluso empiezan a bajar, tal vez manteniendo un perfil conservador, conviene Delta Ahorro. Delta Ahorro Plus, que es otro fondo T+1 que gestiona Delta, ya no lo ofrecemos con un fondo de cash management, es un fondo de renta fija a corto plazo. Ahí lo que hacemos, gestionamos activamente todas las curvas de renta fija Argentina de corto y mediano plazo. Ya es un fondo con una duration target de 1 año, Delta Ahorro tiene una duration target de 3 meses, fíjense las diferencias. Este se invierte en el soberano. Acá, por ejemplo, hacemos sintéticos en pesos, por ejemplo, compramos un bono dólar link y si vemos oportunidades en los futuros, en el mercado de futuros vendemos el futuro y hacemos un sintético tasa de interés. Entonces ya es una gestión más activa, con mayor volatilidad y mayor riesgo. Esto es para un inversor que dice, mira, tengo estos pesos con un horizonte de inversión sugerido de 120 días, bueno, y estoy dispuesto a asumir riesgo soberano y asumir mayor volatilidad buscando mayor rentabilidad en ese horizonte de inversión. Para que tengan una referencia, Delta Ahorro hoy tiene una TIR del 92%, le decía que el money market está entre 88 y 89, te da un poquito más de rentabilidad que el money market. Ya Delta Ahorro Plus tiene una TIR neta del 102%. Lo que es para aquel inversor que busque algún tipo de cobertura contra la inflación en el mediano y largo plazo, tenemos Delta Gestión 8, que es nuestro fondo SER, que busca ganar a la inflación en el mediano y largo plazo. Acá el inversor que quiere cobertura contra la inflación tiene que estar dispuesto a asumir riesgo soberano porque no hay bonos corporativos que ajusten por inflación. Hay algo UVA, pero es muy poquito. Entonces, al final del día, lo que se ofrece en esta estrategia es una gestión activa de toda la curva SER. Hoy, como les decía anteriormente, estamos con una duration en torno al año, pero lo vamos viendo y gestionando activamente de acuerdo a nuestra visión. Hoy tiene una TIR neta de inflación o SER más 2,5 con una duration en torno al año. Bueno, acá está la cartera, esto lo paso rápido. Después le hacemos ya la presentación para que lo vean en detalle. Después, sí, comentarles, tenemos 3 estrategias Dollar Link. Estos fondos buscan no ganarle, sino tener una rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio oficial en el mediano y largo plazo.
Acá es importante respetar los horizontes de inversión. Si hay un inversor que busca cobertura por 1 o 2 meses, lo más probable es que estas alternativas no le ayuden a cumplir su objetivo. Puede ser que tenga suerte y que entre al fondo y aumente las expectativas evaluatorias y que le dan al A3500, pero para cumplir el objetivo del fondo siempre es importante respetar los horizontes de inversión. Entonces, en estas estrategias decimos mínimo 1 año, y normalmente hubo periodos donde el fondo necesitó más de 1 año para tener rentabilidades similares a la evolución del tipo de cambio, porque piensen que estamos comparando el A3500, que es el tipo de cambio oficial que publica el Banco Central, que es algo spot, contra un portafolio de bonos que tienen expectativas. Entonces, esto no te da una cobertura perfecta. Si hoy el tipo de cambio se devalúa 1%, no quiere decir que el fondo va a rendir 1%. Entonces es importante tener eso en cuenta. En este contexto de restricciones cambiarias, bueno, no hay muchas alternativas para tener una cierta cobertura, entonces uno puede invertir en un fondo, puede comprarse directamente los bonos dólar link, o hacer el sintético dólar, comprarse un bono en pesos y participar en el mercado de futuros. Son las 3 opciones que hay para uno tener una cierta cobertura. En lo que es fondos, bueno, nosotros tenemos 3 alternativas. Delta Moneda es nuestro fondo con más de 10 años de trayectoria y es una cartera dólar link más balanceada. Acá la cartera modelo hoy del Delta Moneda son 60% en créditos privados y el 40% restante lo vamos diversificando entre bonos soberanos dólar link, sintéticos en dólares, que es bono en pesos con futuros. Puede invertir por política de inversión hasta un 10% en bonos en dólares. Cuando digo bonos en dólares, son bonos que no se evalúan al oficial, sino al contado con liquidación. Entonces, nosotros gestionamos el fondo haciendo foco en la liquidez y en la calidad crediticia. Sabemos que ante un salto evaluatorio, capaz cambia las expectativas evaluatorias y tenemos rescate en los fondos, entonces tenemos que tener un colchón de liquidez. Entonces, si bien hoy preferimos bonos corporativos, el 40% restante lo gestionamos activamente buscando tener la mejor calidad crediticia posible dentro del contexto y liquidez. Entonces es una cartera dólar link más balanceada. Gestión 9 es un fondo que invierte 75% en bonos dólar link con sesgo a corporativos. Si hoy ven la cartera, el 75% de ese está invertido en bonos corporativos dólar link y el 25% restante está invertido en bonos corporativos en dólares. Quiere decir que el benchmark de esa estrategia es 75% A3500, 25% contado con liquidación. Entonces, damos diferentes alternativas porque hay inversores que no quieren tener soberano y quieren tener más sesgo corporativo o quieren tener algo de contado. Entonces, bueno, son estrategias con diferentes perfiles. Y patrimonio 1 es la alternativa que invertimos en bonos en pesos bien cortitos con futuro dólar bien cortito. Entonces lo que te hace esa estrategia es estar lo más pegado posible al A3000, es decir, va a tener una correlación más positiva con el A3500 respecto a las 2 alternativas anteriores que tienen más duration. Pero es una estrategia que es 100% casi soberano porque tiene principalmente bonos que ajustan por inflación o bonos a tasa fija soberanos con futuros cortitos. El riesgo de las estrategias de sintético, de hacer futuros, es que constantemente uno tiene que ir renovando ese futuro, ¿no? Entonces, si en un momento aumentan las expectativas evaluatorias, capaz cuando uno va a buscar la cobertura es mucho más caro. Pero bueno, sepan que tenemos dentro del dólar link 3 estrategias para, bueno, que tratamos de cubrir las diferentes necesidades que puede llegar a tener el inversor. Para ir terminando, solamente que sepan que tenemos un fondo de renta mixta, gestión 6, que es un fondo que busca invertir de acuerdo a nuestra visión, de ver el timing entre cuándo invierto en renta fija y renta variable. Por regulación solamente podemos invertir hasta un 25% en un fondo en pesos en bonos en dólares o en, por ejemplo, CDRs. Entonces, bueno, ese 25% nosotros, por ejemplo, lo utilizamos para incorporar, por ejemplo, si querés invertir en un CDR de alguna compañía, como puede ser Vista, Bioceres, etc. Son compañías que si bien tienen actividad en Argentina, están domiciliadas en el exterior. Entonces, ese 25% lo utilizamos para eso, el resto del 75% tratamos de invertir en acciones argentinas o bonos argentinos en pesos o dólar link. Pero bueno, fíjense la performance que ha tenido el fondo, le ha ganado por una diferencia importante de su lanzamiento a la inflación, al A3500, y mismo cuando lo comparamos con otro fondo de renta mixta del mercado, consistentemente se ubica en los primeros lugares de rentabilidad. Y después que sepan, bueno, de acciones tenemos 3 alternativas: Delta Acciones, Delta Select y Recursos Naturales. La diferencia entre Acciones y Select, que Select invierte 100% en compañías domiciliadas en Argentina. Acciones, si bien invierte en compañías argentinas, por política de inversión, puede un 25% invertir en compañías que, si bien no están domiciliadas en Argentina, tienen actividad en Argentina, como les mencionaba anteriormente.
Y Recursos Naturales es un fondo de acciones que está focalizado en el sector de energía, minería y agribusiness. Así que bueno, me detengo acá. Después acá, para cerrar, tienen el desempeño de las diferentes estrategias que les he mencionado para que vean básicamente la volatilidad que tiene cada uno de los fondos, ¿no? Entonces, tal vez uno fondo dice, bueno, yo quiero comprar en acciones argentinas. Bueno, estoy dispuesto a asumir esas subas y bajas que puede tener un fondo de acciones, o cómo se ha comportado el fondo de Money Market. Y fíjense que el fondo de Money Market o el Delta Ahorro, acá esto es un gráfico del 2020, pero siempre de alguna forma ha mostrado retornos diarios positivos. Entonces, de alguna forma, de acuerdo al perfil de riesgo de cada uno, donde se siente cómodo para invertir. Así que bueno, ahora sí, me detengo acá y quedo abierto a las preguntas. Perfecto, Sebastián, clarísimo todo. Acá te paso algunas consultas. Carlos pregunta si las acciones argentinas se consideran para este momento y escenario electoral, y qué sectores o qué acciones ven con mejores perspectivas para posicionarse a mediano plazo. Sí, como les decía, creemos que las acciones van a presentar muy buenas oportunidades. Si viene un inversor y nos pregunta, ¿compro acciones argentinas? Porque yo creo que Argentina va a ir a una normalización. Entonces, bueno, de largo plazo seguramente que las acciones tengan que valer más de lo que valen hoy. Ahora, viendo un poco el contexto actual, tal vez desafiante por todo lo que les planteé, los desafíos macroeconómicos, desde lo fundamental y mismo los gráficos técnicos, a nosotros por ahora nos hace tener cautela. Creemos que tal vez pueda haber un mejor punto de entrada durante el año. Ahora, si es un inversor de largo plazo, entrar hoy, bueno, está entrando a precios relativamente bajos y seguramente que en el largo plazo, si Argentina normaliza sus distorsiones, va a tener muy buenas rentabilidades. Entonces, sí, lo vemos como una oportunidad, es un activo muy presente. Hoy tenemos cautela por lo que les comento, creemos que tal vez pueda dar un mejor punto de entrada. Y los sectores donde vemos mayor valor es, bueno, todo lo que es petróleo, gas. Bueno, Argentina tiene un potencial enorme en lo que respecta a recursos naturales, lo que es vaca muerta. Argentina seguramente tiene una buena administración, seguramente esos sectores van a ofrecer muy buenas oportunidades y es donde principalmente vemos valor hoy. Tal vez a otros sectores como puede ser el bancario, etcétera, bueno, ahí por ahora estamos con un poco más de cautela, pero esos son los sectores donde vemos mayor oportunidades, ¿no? Perfecto, Sebastián. Y después Lucas pregunta, ¿qué opinión tenemos sobre LEDES en su perfil de riesgo versus un plazo fijo, por ejemplo? Bueno, ahí depende el riesgo que cada uno quiera correr. Si uno no está dispuesto a correr riesgo soberano, bueno, ahí la alternativa puede ser un plazo fijo, un fondo de money market o un fondo como Delta Ahorro, ¿no? Lo que vemos, un poco los desafíos hacia adelante son los vencimientos que mostraba anteriormente de julio a septiembre, ¿no? Hoy lo que vemos que el mercado, hoy hay una licitación o las últimas licitaciones, la demanda está en los instrumentos bien cortitos. El tema que a medida que nos acerquemos a las elecciones y si genera duda, bueno, eso puede generar volatilidad. Entonces, si uno está dispuesto a asumir riesgo soberano, bueno, la ley puede ser una opción. Si uno no quiere correr ese riesgo, tiene que plantearse el plazo fijo, el fondo de money market o una alternativa de cash management como Delta Ahorro. Perfecto, Sebastián. Bueno, les recordamos a todos que todos estos fondos pueden ser operados a través de BAPSA. Nosotros somos distribuidores, así que no duden en consultarnos y evaluemos juntos alternativas. Y quedamos a disposición, tanto Delta como BAPSA, para cualquier consulta sobre el webinar o sobre cualquier otro tema. Bueno, muchas gracias. Es que dan ganas de seguir hablando en lo personal un montón, pero bueno, si les parece, vamos cerrando, y gracias a todos los que se sumaron, gracias a ustedes, ojalá que podamos repetir, porque creo que hay muchísimo más para hablar todavía, así que seguramente que en el corto plazo estemos coordinando nuevamente una nueva charla. Muy bien, muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos por sumarse, y les repetimos que les dejamos en el chat el link de acceso a nuestro canal de Telegram para que puedan enterarse de todas las charlas que damos desde BAPSA,
y también puedan recibir información relativa a las estrategias de inversión en la situación de cierre de mercados. Diariamente enviamos ahí la info, así que pueden sumarse y mantenernos conectados a través de ese medio. Ahí Sí, les dejamos. ahí Así quedó. que gracias a todos, Bueno. gracias Eva, gracias Bien. Pablo. Bueno, buen día. Gracias. Buen día, gracias.